en el nombre del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Quién vive, hermano? Puede tomar su asiento. Vamos a darle gracias al Señor primeramente, hermanos, primeramente, pues me gozo de ver nuevamente aquí a nuestra hermana Lupita. También ya teníamos tiempo de no verle. ¿Qué deseamos para ella, hermanos? Nuestra hermana Juanita también, ¿verdad? Que ya está nuevamente aquí entre nosotros. Y se fija cómo ha habido un proceso, hermanos, en cada uno de nosotros, ¿verdad? De que nuestra hermana Lupita, pues por cuestión de enfermedad, mi hermana Juanita, pues usted sabe, no estaba aquí en la ciudad. Pero hay unos que están ausentes porque simplemente no quieren. Amén, hermano. Y pues ahí no los podemos forzar, pero déjenme decirle que sí se les extraña. Veo ahorita nuevamente a nuestra hermana Griselda que está aquí. Usted se goza cuando ve a nuevamente a estas personas. Se goza uno, hermano, pero sabe que, déjeme decirle, a usted le dolería a veces cuando, aún por mínimo que sea que le quitaran la parte de la uña, que se la quitaran, hermano. ¿Usted cree que le dolería? Así es también cuando usted dice, ¿sabe qué? Ya de aquí me voy, ya no voy a estar. Aparentemente, hermanos, pues lo resiste uno, pero a uno como pastor, déjeme decirle que es como si le arrancaran una parte uno de su cuerpo. Lo que verdaderamente aman la obra del Señor. Y déjeme decirle que a veces, aunque esa parte esté causando dolor, se lo voy a decir, uno como pastor, nuestro hermano Aralo está aquí, ha habido personas que nos han causado daño y han estado batallando, pero sin embargo, el amor del pastor sobre todas esas cosas, ama a una de esas personas. Porque debe de ser similar. No es igual el amor de Dios, no se puede comparar, no hay pastor en la tierra que pueda asimilarse al verdadero amor del Señor. Y me causa gozo. Y ustedes mirarán, hermano, en días pasados cómo la iglesia ha estado también un poco ausente de las cosas del Señor. Y a uno le puede, pero precisamente como bien decía ahorita nuestro hermano, no sé quién fue el que expresó, que tenemos que a veces que sea el Señor quien trate nuestros corazones. Yo quisiera tener aquí al hermano Ramiro, a tener a todos los hermanos, por decir, nómbreme de los que faltan, falta Carla, falta la hermana Laura, yo quisiera tener todos estos hombres y mujeres, pero no quieren. Y si no quieren, a fuerza no los puedo traer, ni aún en Juárez les decía yo a mis hermanos, si yo tuviera la autoridad para ir con la camper, yo los traía. Yo iba por ellos y los traía, pero esto es por voluntad. Dice el Señor, venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, pero nos da el libre albedrío. El que quiera venir, que venga. Nos da el libre albedrío. Amén, hermano. Yo quisiera ver esto lleno. Que no el culto no durara 2 horas, sino hasta 3 horas por cuestión de acción de gracias de esto. Pero gracias a Dios que hay aquí un grupo de agradecidos. Amén, hermano. Y con ese grupo tendremos que seguir alabando al Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Ayer precisamente estaba mirando la lista de aquí, de los miembros, dije, ¿cuántos han pasado por aquí? Algunos están en Arizona, algunos están en otro lugar, algunos ya no están ni en el Señor, algunos quizá ya partieron, hermano. Pero es triste ver a veces cómo, no sé qué le puede impedir. Ahorita tengo en mi mente, en mi corazón, 2 temas. Mira, ahorita lo que traía sería la unidad de la iglesia y otro podría ser la restauración. Y en esos 2 ahorita estaba diciéndole, Señor, ¿cuál quieres que compartamos? Yo creo que tendría que ser también, no sé usted qué le gustaría escuchar en esta mañana, una restauración a nuestra vida en la iglesia, o lo que la unidad debe de haber. Pero yo digo que para que pueda haber una unidad tiene que haber una restauración. Amén, hermano. Tiene que haber una restauración. Es como cuando usted compra una cosa tan nuevecita, que cuida de que no se dañe aún, por decirlo así, el carro. Cuando trae ese carro, cómo lo espera y todo, pero va pasando el tiempo y
empiezan las abolladuras, la pintura se empieza a deteriorar, empieza a declinar, que aún al día después no le importa hasta pasar por los hoyos y traer lo sucio. Así es a veces nuestra vida espiritual y la condición de la iglesia. Cuando se inicia es un esmero, todos evangelizando y todos queremos estar en la reunión en la iglesia, pero va pasando el tiempo y empieza a haber desavenencias entre nosotros, que empieza a haber un distanciamiento y un decaimiento espiritual, y se empieza a deteriorar nuestra espiritualidad. Y a veces venimos a la iglesia con los pies arrastrando, porque a veces es más un compromiso que un deseo de estar en la presencia del Señor. A veces por las mismas decepciones que usted lleva allí, hasta con su esposa, con su esposa, por lo que vive, por lo que usted dijo: yo nunca me esperé jamás una acción así del que dice que me ama. Y eso lo empieza a veces hasta perder el deseo, muchos hasta de vivir. Empiezan a perderle la credibilidad al matrimonio, a tantas cosas. Y más en estos tiempos. Había un hombre que en su oración el Señor le mostró estos tiempos y se espantó. Y este fue Habacuc. Y dijo: Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra en los medios de los tiempos. Hazla germinar. Avívala, Señor. Y esto de aviva la obra quiere decir aviva al pastor, aviva a los músicos, aviva la congregación, aviva ese deseo de seguir viniendo a las cosas del Señor. Que aún porque la maldad se multiplique, que no se resfríe el amor hacia el Señor. Amén, hermano. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. Vamos a aprovechar el tiempo porque ya se ha ido. Hechos capítulo 3, versículo 21, que es el nombre que el cual el Señor pues ha establecido para estos lugares, tanto allá en Juárez, ya 3 lugares, ya en Pípila, Callejón Pípila y Samaniegua, allá en Colonia Bellavista, y también en Profesores Estatales, allá en la colonia José María Borges, allá en la calle José María Borges, donde pastorea nuestro hermano Efraín Guerra. Gloria al Señor. ¿Qué deseamos para cada uno de ellos, hermano? Y este lugar también, vamos a ver qué es lo que necesita restauración, qué es lo que se requiere para actuar o hacer también en estos tiempos. Mire, allí, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, y voy a predicar nomás únicamente la restauración, hermano. Y el versículo 21 únicamente, para así también abrevar un poquito del tiempo. Dice el versículo 21... en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, al cual de cierto es menester o necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de ¿qué, hermano? ¿De qué? De todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde ¿qué? Desde el siglo. ¿Lo podemos volver a leer? Sí, amén, hermano. Al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde el siglo o desde el tiempo. Puede tomar su asiento, hermano. Gracias por esa reverencia. Así de que si la primera pregunta que podríamos hacer, ¿verdad?, a esta porción bíblica es ¿por qué el Señor tarda en regresar, hermano? Bíblicamente también lo podemos responder. Dice: ¿el Señor tarda sus promesas o qué? ¿Es paciente para con nosotros? ¿Para qué? ¿Para que cuántos? Para que todos procedan ¿a qué, hermano? Yo creo que ese es el primer factor de que Dios, se puede decir, está deteniendo su segunda venida, hermanos, para que todo aquel que aún que todavía no ha hecho una decisión, la haga. Pero los que ya la hicimos, y podríamos decir, hace 20 años, hermano, que nosotros ya estamos caminando, o 30, o 40, pero la pregunta sería, ¿y este caminar que llevamos ahora será el mismo de hace 20 años o 40? No, ¿verdad, hermano?
Claro que no. Cuando usted y yo empezamos en las cosas del Señor, ¿cómo servíamos al Señor, hermano? ¿Qué esmero había en nosotros? Era exactamente, el hermano lo mencionó, el primer amor. Y lo habla, usted ve allá en Apocalipsis, cuando la iglesia va en un deterioro espiritual. Y el Señor a través de los tiempos, es la misma iglesia, la Odisea, todas estas, es la misma, hermanos. Lo único que está cambiando son los tiempos. No crea que la de Tarsis es una y la de la Odisea es otra. No, es la misma, simplemente los tiempos son los que van cambiando y son los que se van, se podría decir, deteriorando. Le decía que al cual desierto es necesario que el cielo, fíjese cómo habla de un cielo. En sí el Señor habita en ese reino celestial, en esa ciudad donde el ojo humano aún no puede alcanzar a ver. Pero hay 3 cielos, hay 3 niveles. Amén, mi hermano. Que aquí es el atmosférico, y luego ya donde están los astros, y luego donde está el Señor Jesucristo, que es el Mesorunamos Zapotema, y es donde está el reino celestial. Por eso nosotros a nuestros ojos, hermano, no alcanzamos a distinguir ni alcanzar a ver. Por eso es que es donde está este Señor, en el tercer cielo. Y habla como si lo estuviera deteniendo por una imposibilidad. No, hermano, lo que está deteniendo al Señor de venir, yo creo que si el Señor viniera en este tiempo, ya no estamos hablando de los de afuera, sino de la iglesia. A muchos nos encontraría en una situación espiritual crítica o deplorable. Amén, mi hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Y dice que hasta los tiempos de la restauración. Ahora, ¿qué cosas necesitan restauración? Allí, ¿qué dice el texto, hermano? Contésteme con el texto. ¿Qué cosas necesitan restauración? Todas necesitan. Ahora, ¿la misma tierra necesitará ser restaurada, hermanos? Sí, se está esperando un temblor tremendo en el cual el Señor va a volver a acomodar todo esto, hermanos. Se está esperando también allá en California, de esta falla de San Andrés, un colapso tremendo, que tiene que acontecer todo esto para que el Señor pueda también ahora venir en su segunda venida. Y todo esto, al haber un colapso así, es cuando la gente va a ver un despertar espiritual. Que los que se han ido, quizá regresen. Y los que estamos, quizá también esperemos decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Y es cuando quizá pueda haber, hermanos, una entrega genuina hacia nuestro Dios. Pero aún también le decía, lo que estamos, el Señor, de restaurar a todas las cosas, aún el Señor no le interesa tanto el restaurar la tierra, sino la iglesia. Amén, hermano. La iglesia es la que se va a llevar. Ahora, si el Señor dice que viene por una iglesia sin mancha, ¿y qué, hermano? Se está refiriendo a una integridad. Ahora, la pregunta es, vamos a poner, por ejemplo, 2 ejemplos. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿usted a su conocimiento bíblico o lo que ha sido enseñado, hay restauración o no hay? Voy a ser más específico. ¿Restauración para quién? Para la iglesia, para el hombre que conoció o conoce de Dios. Nuestro hermano tomó un ejemplo muy palpable de aquella joven o jovencito que fue bautizado a los 13, 14 años y a veces sin doctrina bíblica, pues porque sus padres son cristianos y él nació en el Evangelio. Está bien, podría alcanzar esa bienaventuranza del Salmo 1, pero por alguna otra razón este joven le gustó el mundo, en la escuela se empezó allí a relacionar con gente del mundo. Total, en pocas palabras, vive como los del mundo, aunque fue bautizado, pero ahora él regresa a su tiempo arrepentido, convencido de que necesita un Salvador. ¿Habrá restauración para ese joven? Pero ¿cómo? Si el nombre del Señor fue invocado y la palabra dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. Pero no fue de él la culpa, sino de este hombre en el cual
como pastor se toma a veces esas personas, o a veces hasta sin saber su condición moral, o aún también matrimonial. A veces se bautiza gente, hermanos, que está en adulterio, en esto, y lo bautizan. Amén, hermano. Ya hasta después de tiempo se dan cuenta de que no estaba casado. Por eso es que el que va a bautizar tiene que hacerse, puede ser un recuento de aquella persona a la que va a bautizar. Amén, hermano. Ahora, la pregunta más concreta: ¿David fue restaurado? Más 3. Pero si estaba en la ley, hermano. Si en la ley no había misericordia. Ahora fíjese, le voy a preguntar esto: ¿qué fue primero? ¿La ley o la misericordia? ¿Por qué dice usted que la misericordia? ¿Dónde se inicia la ley? En Abraham. ¿Quién contestó? Amén, gloria a Dios. En Abraham, hermano. Porque ¿a quién se le dio esa ley? ¿En dónde fue establecida? Ya en el monte Oreb, cuando le da las tablas ahí en la... Ahora, la misericordia, ¿de dónde proviene? Del Señor. ¿Y el Señor cuándo nació? Entonces, ¿qué es primero? La gracia, la misericordia. Amén, hermano. Que la ley. ¿Quién vive, hermano? No sé si usted lo ve así también. Porque si la misericordia brota del Señor, Él no tuvo inicio. Él es eterno. Amén, hermano. Así de que es primero aún todavía la gracia que ni la ley. La ley fue establecida para el hombre cuando se empezó a desvirtuar de las cosas del Señor. Ahora mire, vamos. Bueno, usted conoce, ¿cuántos de aquí? Déjeme ver, hacer un análisis. Yo creo que todos aquí saben la condición de David. David, primeramente, déjeme darle un relato así rápido y es donde vamos a tomar un ejemplo. David, teniendo, hermanos, en su reino muchísimas mujeres, y teniendo, ¿qué le podría faltar a un rey? Pero en ese tiempo dice que él no salió a la batalla, sino que se quedó en su reino. Y en su alcoba miró a la mujer de un soldado, un capitán de su ejército, llamado, ¿cómo? Urías. ¿Cómo se llama? Urías. Así de que este hombre, este rey, y déjeme decirle, ¿qué cree usted que lo puede orillar a usted a faltarle al Señor? Si vemos que el tiempo está en guerra y el rey se queda en su alcoba y no sale a la batalla, entonces creo que es lo mismo que nos puede acontecer a nosotros, que si usted no anda en la batalla, es más probable de que caigamos en tentación o nos deslicemos en un pecado mortal. La ociosidad, exactamente. Entonces usted y yo nos conviene andar en la batalla. Amén, hermano. Porque si usted no anda en ninguna batalla, pues mire que pues dele gloria a Dios, hermano. Porque a veces por esas mismas luchas, esas mismas pruebas, es lo que lo trae con el Jesús en la boca. Paz de Cristo. Porque cuando no todo está bien, hermano, se nos olvida y empezamos ahora a perder la vocación en la cual Dios nos ha llamado. Bueno, este hombre mira a la mujer de Urías, pero fíjese qué es lo que viene primero. Y lo hemos dicho, que por todo pecado viene primeramente por los ojos. Aquel hombre mira a la mujer de Urías bañándose, pero primero la codicia, después maquina, después de todo esto de que maquina, hace un plan y se convierte en un asesino intelectual. Fíjese todo lo que lleva. Amén, hermano. Sí sabe que es maquinar, ¿verdad? Que es empezar, hermanos, a hacer un plan de maldad, planear para hacer lo malo. Y después de que lleva a cabo todo esto, se ciega o se cega espiritualmente. A tal manera que lo hace creer, fíjese, el diablo, el Señor lo reprenda. Eso es lo que hace. Primeramente, óigalo bien, y si no, pregúnteselo a Sansón. Le pasó lo mismito que a David. Cuando aquel hombre también mira a aquella mujer filistea, y va y le dice a sus padres, tómenme a aquella mujer por esposa. Y le dijeron, ¿por qué, hombre? ¿Por qué filistea?
Si habiendo tantas cristianas, tantas, dijo, es que esta agradó a mis ojos. Ándele pues, por sus ojos se lo sacaron. Lo cegaron primero. Amén, hermano. Y así también, mire, cuando alguien anda en pecado, aunque usted le diga, mire, este es un florero café con florecitas moradas y... No, mire hermano, este no es del agrado de Dios, esto es pecado. No. Así pasa, hermano, cuando el pecado ciega. Aún todos vean que es un florero, esa persona no lo va a ver así. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Así de que David le pasó esto. Y ya cuando le hacen ver que viene aquel profeta y se lo tuvo que decir en una parábola, porque tan cegado está la gente que aunque le diga, mira, es que tú eres un pecador, no, se lo dice en una parábola, dice, porque teniendo un hombre una sola cordera, vino otro que tenía varias y le quitó esta cordera a este hombre. Y aquel rey se enojó y dijo, quien ha hecho semejante cosa es digna de muerte. Y aquel profeta le dijo, pues ese hombre eres tú. Fue cuando entendió, dijo, ¿cómo? Dijo, ese hombre eres tú. Es de donde nace el Salmo 51. Vamos ahí en el nombre del Señor. Y todo lo que respira. Este hombre es cuando ya hace esta oración, hermano. Pero fíjese aquí. Vamos a ver algo muy, muy importante aquí. Voy a leerlo rapidito. Estamos ahí, Salmo 51. Dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Y fíjese qué diferente es este salmo a los demás, porque este salmo se podría llamar el salmo de la restauración. Conforme a tu misericordia. Porque aquí no está pidiendo por Israel, aquí no está pidiendo por la familia ni por su pueblo, no está pidiendo en él, hermanos, una integridad. Y fíjese, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de qué, hermano, de mi pecado. Se fija que este hombre se quitó toda careta, entendió que había fallado ante el Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre en donde, hermano. Se fija que cuando se transgrede ante el Señor, ahora sí ya no se puede ni vivir pacíficamente, hermano. Hay siempre eso que está remordimiento o está redarguyendo en su corazón, en su alma. Amén, mi hermano. Y fíjese el versículo 4 dice, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque se ha reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, fíjese, este hombre entiende desde dónde traía esto, hermano. He aquí en maldad he sido formado. ¿Dónde está el pecado en nosotros, hermano? En nuestra carne. ¿Qué hombre hay que no viva y no peque? Dice la Escritura. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero aquí hay algo muy, muy importante para aquel que ha transgredido, hermanos, la palabra, la voluntad del Señor. Esta es la respuesta, fíjese, dice, he aquí, tú amas la verdad ¿en dónde, hermano? ¿Y en lo secreto qué? Cuando aquella persona o aquel hombre de Dios o aquel joven o aquella mujer, aunque ha sido bautizado y por alguna otra manera ha transgredido, aquí no vale más, hermanos, que oren todos juntos por él o que oren a un pastor. No, aquí se trata de que aquel hombre, aquella mujer venga y en intimidad con Dios, porque dice la palabra que él conoce el corazón del hombre. Aquí no hay de que, ¿sabe qué? Quiero 500 hombres orando por mí. No, aquí se trata de que aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que transgredió, entre en una verdadera intimidad con el Señor y pida perdón de todo su corazón. Amén, hermano. Es la única forma. Y dice que aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén, hermano. Dice
El 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Fíjese lo que había acontecido. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Versión moderna, ¿quién me puede dar ahí esa abatido? Triste, desolado. ¿Hay otra versión por ahí que usted traiga, que me auxilie? Quebrantado. Amén, fíjese. Entonces, cuando viene el pecado, ¿qué es lo que se sentía este hombre? El gozo se le fue, la alegría también, y en su cuerpo empezó a aparecer el reflejo del pecado. Amén, hermano. ¿Se fija? Entonces, hermano pastor, usted está diciendo que cuando se peca puede venir también una enfermedad a nuestro cuerpo. Sí. Si simplemente el no sentir la presencia de Dios, empieza a haber una tristeza. Hay una palabra que se dice hastío, que es una extrema necesidad o vacío en el alma, fíjese. Ya no es tristeza, no es depresión, hermano, es un hastío, una necesidad tremenda de Dios, que aún usted pueda ir y meterse en cualquier lugar y busque y rebusque y se vaya de vacaciones y esto, su espíritu no va a sentir esa alegría que solamente se siente en la presencia del Señor. Amén, hermano. Y sigue diciendo, esconde tu rostro ¿de qué? De mis pecados. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando transgredieron? Se fija, hermano, que lo primero que pasa en nosotros cuando se transgrede, buscamos hasta el voltear la cara. Ve uno a alguien del Señor Santo y le hace uno como que no lo ve, se lo encuentra en Walmart y todo y se hace como que no lo miró, se empieza a esconder, a escabullir de la presencia del Señor. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Y eso que a veces es un hombre o una mujer. ¿Qué será cuando lleguemos ante la presencia de Dios y si no llegamos a cuentas con el Señor? Por eso es que este hombre decía, tú conoces la verdad en lo íntimo y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Por eso estas palabras del Salmo también llenan mucho mi alma. Dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón entendimiento. Porque a veces vivimos, hermano, sin contar nuestros días, sin hacer conciencia de que un día tenemos que dejar este cuerpo y vivimos deliberadamente como si no fuera a llegar ese día. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Y dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. No me eches delante de ti. Y fíjese el versículo 11, hermano, no quites de mí tu santo, ¿qué, hermano? Qué tremendo ha de ser eso. Por eso el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Que el Señor no puede morar donde está lo inmundo? ¿Donde está el pecado? No, hermano. El Espíritu Santo se empieza a ahuyentar. Empezamos a dejar de sentir la presencia de Dios. Por eso es que a veces hay una tristeza, hay una apatía, pero es lo peor que podemos hacer, de escondernos de la presencia de Dios. Antes, al contrario, tenemos que buscar más la presencia del Señor. Amén, hermano. Y dice el versículo 12, mire, este hombre se había dejado de sentir salvo. Qué tremendo ha de ser eso. Vuélveme el gozo de tu salud, de tu salvación. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Cuando usted dice, yo ya no soy salvo así. En esta condición que estoy viviendo no puedo ser salvo. Hay poder en el nombre del Señor. Y el Espíritu libre me sustente. ¿Y para qué este hombre quería volver a sentir el gozo de su salvación? No era para volver a transgredir, sino para enseñaré a los prevaricadores tus caminos. ¿Se recuerda de esa palabra prevaricar? Ya se le había dicho anteriormente. ¿Qué significa prevaricar?
Prevaricar quiere decir pecar deliberadamente. Transgresor de la palabra, pero ya conciencia. Porque aquí habla de prevaricar, de prevaricadores y de pecadores. Pues ¿qué es esa? ¿Qué es la grande diferencia? Que el predicador es aquel que conoce la palabra del Señor y la transgrede, y el pecador es aquel que no conoce las cosas de Dios, sin embargo vive en el pecado. Y fíjese, por eso es que dice aquí, y enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores, ¿se fija? Habla de prevaricadores y pecadores se convertirán a ti. Este hombre, ¿cuántos asesinatos no hizo y cometió? Pero en este es el que se sentía culpable de que él fue el que llevó a cabo que pusieran a Urías al frente para que lo mataran. Exacto, y dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Que eso es lo que pasa, hermanos, cuando se ha fallado. Los labios batallan para alabar al Señor, el alma no tiene la misma libertad. Y publicará mi boca tu alabanza, porque no quitarás tú, dice, no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, fíjese, no es el caminar 30 millas o de rodillas, no, los sacrificios de Dios son con el Espíritu, ¿qué, hermano? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros, hermano? El Espíritu, ¿qué? Quebrantado, humillado ante la presencia de Dios, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, acción, edifica los muros de Jerusalén. Fíjese hasta dónde, hermanos, iba esto. Que aún cuando el rey, en este caso el hombre, el líder, decae de las cosas del Señor, no únicamente repercute en él, sino aún en todo su liderazgo. Amén, hermano. Amén, hermano. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Este hombre falló y se arrepintió. Amén, hermano. Y aún en el libro de los Hechos, si no me equivoco, es cuando le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de David? Y él dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. ¿Pero por qué iban a restaurar a un rey o el reino si fue un transgresor y en tiempos de la ley? Pero Dios en su grande misericordia lo salva, hermanos, tiene misericordia de él. Amén, hermano. A su nombre. Entonces, ¿tenemos un Dios de restauración? ¿Sí lo creo o no, hermano? Ahora allí en Lucas. Y todo lo que respira. En el capítulo, en el 15, mis hermanos. Si he escuchado también esta porción, esta parábola del hijo pródigo. Lo voy a leer rapidito, hermano. Amén. Capítulo 15. Del versículo 12 en adelante. ¿Estamos ahí? Y dijo el menor de ellos a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo vivía? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar, y se fue y se allegó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda ¿para qué? Para que apacentase o cuidase a los puercos. Vamos a ver algo, permítame hacer una pausa aquí. Cuando el hombre, hermanos, decide vivir en su propia voluntad o el hacer su deseo en su vida, o a veces en esta
porción, se puede decir a los jóvenes, cabe mucho esta frase en ellos. Dijo, a mí déjame hacer de mi vida lo que yo quiera. Gloria a Dios. ¿No oigo esto en los jóvenes, hermano? En mi vida, mira, decir, sí, tu vida, ¿cuándo la compraste? ¿Tu vida? ¿De dónde o cómo? A ver, dime por qué. Si el Señor es el que te ha dado la vida. Nosotros dice que nuestra humanidad ni le podemos añadir ni un cuarto ni nada a nuestra estatura, ni aún hasta un cabello a nuestra cabeza. Amén, hermano. Usted no puede hacer nada aún cuando dice que mi vida no es nuestra vida, hermano. No es por usted ni por mí de que decidimos vivir. Y eso es mal empleado cuando el joven dice que es su vida. Si es por el Señor que le está dando y le permitió el de nacer. Y este joven decide vivir perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, el versículo 14 dice, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que cuidase los puercos. Fíjese que esto es lo que el enemigo quiere hacer. El Señor lo reprenda, hermanos. ¿Qué cree que es el mejor deleite del miserable, del enemigo de nuestras almas? De ver a un hombre de Dios, a una mujer que vivió en integridad, en santidad, en pureza, en dedicación a las cosas del Señor, y después verla en las cosas de los puercos. Eso es lo que yo creo que más deleite tiene el miserable. Decir, mira, hay tantos santos. Mira lo que andan comiendo después de comer, ya no quisieron el maná, ahora quieren las algarrobas, en otras palabras, los alimentos del puerco. Este joven vivió tan perdidamente que tuvo que llegar al grado de caer, hermano. Por eso le digo que usted y yo, hermano, aún le mande el mejor evangelista a aquella persona, aquel hombre. Si no quiere y no abre su corazón, tiene que caer, tocar fondo para que entienda que necesita a Dios, hermano. Amén, hermano. A veces piensan, no, le voy a traer un CD del pastor de la predicación. No, si no abre su corazón a la palabra, al Señor, el Señor lo va a hacer que toque fondo. Y ya cuando esté ya en fondo, es cuando va a reconocer que necesita a Dios en su vida. Este joven era del reino. Vivía dentro de las promesas, dentro de la bendición. Pero él quería probar, a ver cómo es el mundo. Y la palabra dice que vivió perdidamente, no dice que medio loco, no, perdidamente. Amén, hermanos, a su nombre. Y dice, el 16, deseaba llenar su vientre, su estómago, de las algarrobas o de la comida que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y fíjese, dice, volviendo ¿en qué? Como que estaba trastornado, hermano. Porque cuando dice volvió en sí, se habla como de un trastorno. Entonces eso es lo que hace el pecado. Trastorna a la gente. En otras palabras, la vuelve loca. Sí. Y no le importa a veces hacer el ridículo y el volver a decir, mira, pues si tú estabas en el reino de tu padre, tú eras un joven de bendición, ¿qué te faltaba allí en el reino? Él quería probar del mundo, quería ver cómo andaba el mundo, qué sabía aquello que el mundo ofrece. Para ser más directo, la cerveza, ahora tantos químicos y drogas que hay, hermano, a veces los jóvenes anhelan todo esto. Y dice que ya cuando los probó, su desgracia fue, se puede decir, grave. Pero déjeme decirle que qué triste, hermano, es cuando un hombre o una mujer de Dios anda comiendo desperdicios. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Amén, hermano. A su nombre. Y dice que volviendo en sí, empezó a valorizar las cosas, hermano. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre qué? Se fija, ¿qué empieza a hacer este joven? ¿Qué empieza a hacer? A valorar lo que había en el reino, hermano, lo que había ahí en esa casa. Ya no se puso a pensar, no dijo, híjole, yo en mi casa tenía, pues, ahí en mi cuarto la casa
de mármol, mi piso, mi baño. No. Empezó a valorizar lo más sencillo, los jornaleros. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Se diga que a veces esto es necesario, caerito, para reflexionar, para entender las bendiciones que Dios nos tiene, que Dios nos da. Amén, hermano. Y este hombre también el Señor trató en su carácter, en su forma de ser, porque empieza a valorizar las bendiciones y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, fíjese qué postura, he pecado contra quién, hermano. Entonces, ¿qué debe de haber? ¿No es la misma postura que David? ¿No es lo mismo cuando dice: porque en pecado me concibió mi madre? Amén, hermano. Porque en secreto me has hecho comprender sabiduría. Es una similitud, hermano, que también este joven empieza a ver las cosas y dice: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero fíjese que este hombre, este joven, no dice: ahora que regrese, yo voy a ser nuevamente el príncipe, y voy a tener nuevamente 30 mozos y 40 acá. No. Este hombre entró en una sencillez y dijo: con que esté en la casa de mi padre, ya es más que bendición. Amén, hermano. Se puede decir que fue transformado en una persona sencilla, humilde. Ya no se creía ahora sí como dicen, el rey o el hijo del rey. Dijo: yo soy como uno de tus jornaleros. Y dice el versículo 20: y levantóse y vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestirle, poned un anillo en su mano, y zapatos, ¿qué, hermano? ¿Cómo volvió aquel joven? Descalzo, sin vestido. De hecho, se puede decir una piltrafa humana. El testimonio con los puercos. ¿No es cierto, mi hermano? Oiga, si ha sido otro rey o un rey religioso, o un padre severo, lejos de correr a agarrarlo y al menos fíjese si de dónde venía del trabajo, ¿cómo cree que olería? Después de andar entre los puercos, ¿saben qué? Sáquenme a este y denle unos 80 chicotazos por desobediente y por haberme fallado y por haberme transgredido, y después de que lo azoten, mándenlo allá al infierno. Se fija, hermano, que este rey, aunque es una parábola, sale a recibirlo y a vestirle, y no nomás a vestirle, sino que le da una autoridad. Es lo que significaba en aquel entonces un anillo. Amén, hermano. Y dice el 22: mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido. Y fíjese que no le sacó cualquier vestido, sino el principal. Vestirle y poner un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traer el becerro grueso, el más grande que haya, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué va a ser fiesta? Si se fue al mundo. Pero fíjese lo que dice: porque mi hijo muerto era. En esa condición que andaba ya fuera de Dios, estaba muerto. Y la Escritura dice: porque estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Amén, hermano. Y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba con él en el campo, en el cual vino y llegó cerca de casa y oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados preguntóle que qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido. ¿Qué, hermanos? ¿Recibirle qué, hermano? Salvo. No dice que sano, sino salvo. Amén, hermano.
Amén, hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí que tantos años, óigalo bien, este es el que nunca se ha ido al mundo, hermano. El que nunca ha participado allá, ni nunca se le ha mirado algo que no sea grato delante del Señor. Dice: he aquí tantos años que te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo que ha consumido tu hacienda con rameras, óigalo bien, con prostituta, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y gozarnos, holgarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, habíase perdido. ¿Y qué, hermano? Y es hallado. Entonces vemos que en la iglesia hay dos clases también de cristianos. Hay el religioso. Hay el que a veces, como decíamos anteriormente, no quiere ni que se le junte a aquel porque es pecador. Ni se me acerque porque es un transgresor. Esta es la hermana pecadora. Padre Cristo, así estaba este hombre, el hermano mayor. Dijo: ¿cómo es posible que haga fiesta y que ahora hasta con sinfonía y danzas y todo? Pues si es un pecador, ¿cómo lo recibes hasta con fiesta? Amén, hermano. Padre Cristo, ¿usted cómo mira a esta clase de personas, hermano? ¿Cómo lo miramos? ¿Usted cree que hay restauración? Allí en Gálatas, con esto vamos a concluir ahora. Recuerde que se predicó, que fue la semana pasada, si no me equivoco, que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no es un pasaporte para pecar deliberadamente. Amén, mi hermano. Padre Cristo, ¿que cuántos bautismos hay? Uno. ¿Cuántos perdones de pecados hay? Uno. Por eso es que se inició al principio de que aquel que se va a bautizar se tiene que enseñar, se tiene que doctrinar, pero aún como le decíamos, no estamos faltos. Y dice que el bautismo que ahora corresponde no quita las inmundicias de nuestra carne, las traemos allí. Lo que pasa es que ya no las dejamos que se sobrepongan a nuestros deseos carnales. Amén, hermano. Pero mire, aquí vamos a ver el espiritual. Decíamos, hay el espiritual y hay el religioso. ¿De cuál es usted? Padre Cristo, mande. ¿Del espiritual? A ver si es cierto. No digo, a ver si es cierto ahora que mire una situación así. Dice, en Gálatas capítulo 6. Y aquí vamos a ver qué es lo que hace el espiritual. El religioso condena, lo manda al infierno, y si es posible hasta le manda a traer la patrulla para que lo saque. Sí, hermano, es verdad. Pero el espiritual, fíjese lo que hace. Estamos allí, Gálatas 6:1. Y fíjese a quién le está hablando aquí. Aquí dice gentes o publicanos o hermanos. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Hermanos, si alguno fuere tomado, ¿en dónde, hermano? En alguna falta. Y esto es una falta, puede decir, hermano, es una falta, no es pecado. Bueno, vosotros que sois espirituales, ¿restaurar a quién? Al tal. ¿Con qué o cómo? Con el espíritu de mansedumbre, considerándote, ¿qué, hermano? Porque no seas también, ¿qué? Tentado. ¿Se fija? Entonces, ¿qué hace el espiritual? Yo veo a mi hermano o el hermano me ve a mí cometer alguna falta y lejos de condenarlo, de etiquetarlo y mandarlo allá al lago de fuego, no, dice que restaurar al tal, de hablarle, y la palabra allí habla
de un proceso, hermanos. Si el Señor lo permite, lo hablaremos con esto precisamente cuando a alguien se le habla, se le dice, se le demanda, mire hermano, esta conducta, esta postura no está bien. Si por ello pasa por alto, dice, no, dice, toma 1 o 2 o 3 de la congregación y que todo negocio y se conste delante de 2 o 3 testigos, se le vuelve a decir, hermano, ya la otra vez se habló con usted, se le dijo esto y mira, aquí están los hermanos. Si no persiste, no, pues pasa por alto eso. Dice que se diga delante de toda la congregación, delante de todos. Mire, el hermano anda en tal parte, así, 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 y si aún así, entonces sí se tiende por étnico o publicano. Pero se diga que es un proceso. Amén, hermano. Pero ¿para qué esperar a eso? Mejor esperar en la misericordia del Señor. Aún al mismo David le dijeron que nuestro hermano lo compartió. ¿Quién quieres que te ponga cuentas? ¿Nosotros o la ley o la misericordia? No, hijo, pues mejor el Señor. Paz de Cristo, hermano. Porque si nosotros hacemos juicio, nosotros quién sabe para dónde lo mandemos. Paz de Cristo, ¿verdad, mi hermano? Por eso es que también dice, fíjese, y tan simple que es esta porción bíblica. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Que no lo ves. Si a tu hermano que está allí lo aborreces. Fíjese. Y a veces cómo no nos damos unos golpes. Señor, ay, ya me cae gordo. Padre Cristo, ¿verdad, hermano? Que cómo es irónico, algo que al que tienes ahí no lo puedes ver. No te engañes. Amén, mi hermano. Así de que el Señor les dijo a los fariseos, fíjese, si supieses qué es misericordia. Cuando los fariseos, ellos venían condenándose, que eran muy pulcros, haciendo juicio y determinando y haciendo que esta es digna de muerte. Y el Señor dijo, si supieran qué es misericordia todo esto, hermano. Ahora, ¿cuánto les gusta amar la miseria? Si a todos nos gustan los deleites y los placeres y la esplendidez. ¿No es cierto, mi hermano? Pero el Señor ama la misericordia, la miseria, hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias. Déjenme decirle, hermanos, que entre más leo esto, menos conozco del Señor. Menos entiendo la misericordia de Dios. Me es más extenso ver las cualidades y las virtudes del Señor. Qué grande es nuestro Señor. Qué grande es el Señor. Yo lo invito a orar, invito a los músicos de acá al frente. Por eso recuerde que nosotros no somos jueces, hermanos. Nosotros simplemente somos miembros. Somos redimidos. Somos afortunados. Somos unos bendecidos. Somos partícipes de las bendiciones del Señor. Yo lo invito a orar. Permítanos orar. Ayúdeme a orar por todos los que no les vemos. Porque haya verdaderamente una restauración en la iglesia. Que quites de nosotros toda diferencia, Señor. Sí. Que quites toda barrera. Porque no queremos divisiones, Señor. Ni pintar medias ruedas, Señor, en nuestros ámbitos. Bendíganos, Señor, denos la capacidad. Gloria a Dios. Esa misericordia que usted tiene, Señor. Esa bondad que usted tiene, llénenos, compártanos, denos de usted. Ayúdenos a ser como usted. Nosotros no somos jueces. Nosotros no somos quien destinamos, Señor, a nadie, ni para el cielo ni para la tierra. Solamente usted tiene, Señor, la capacidad. Solamente es usted la autoridad quien determina, Señor, pero sabemos que usted es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia, Señor, un Dios que tiene paciencia para con nosotros,
esperando que todos procedan a una fiel arrepentimiento. Padre, mira aquellos que se han distanciado, Señor, bendígales donde quiera que estén. En el nombre de Jesucristo, Señor, le damos gracias. En esta tarde, Padre, bendiga, restaure, Señor, a cada uno de nosotros, restaure la iglesia, restaure ese deseo de servirle, restaure, Señor, todo deseo, todo amor entre nosotros, en el nombre de Jesucristo, Señor. Necesitamos hoy más que nunca, Padre Santo, sentir su presencia. Que la paz del Señor Jesucristo sea abundantemente en sus corazones. Los saluda su amigo y su hermano, Pastor Armando Carrillo. Para alguna necesidad de oración o intercesión, o invitación que usted nos quiera hacer a su iglesia para la predicación, o si usted desea apoyar también este ministerio económicamente, por favor contáctenos al teléfono área 915-422-2945, área 915-422-2945, que el Señor los bendiga abundantemente.